el año 1971 se mandó una misión al espacio, ¿no? A la Luna, conocida como el Apolo 15. El capitán de ese viaje se llamaba James Irving. Y el comandante justamente, James Irving, de esta expedición de ida al espacio y también que consistía en estar en la Luna, y ellos tenían que caminar en la Luna. Estando ahí, el comandante dijo lo siguiente: estando caminando en la Luna y volando en el espacio, sentí que era parte del evento más grande en la historia del mundo. El hombre andando en la Luna, un gran acontecimiento en la historia de la humanidad. Pero en ese momento vino un pensamiento a mi mente. No es el evento más grande de la historia del hombre. Hubo un evento aún más grande: Dios caminando en la tierra. Amados hermanos, hemos estado estudiando en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas este sorprendente hecho. Este hecho que es el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad, que es en el que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo caminando en la tierra. Bueno, Lucas termina su relato en el capítulo 2, que hemos estado estudiando, justamente en aquella etapa de la adolescencia de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que esos años de niñez y adolescencia y juventud de nuestro Señor Jesucristo se conocen como los años silenciosos. Son aquellos años de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra que no tenemos registrado en las Escrituras. Solamente tenemos registrado de la adolescencia este relato que habíamos estudiado el anterior domingo, donde nuestro Señor Jesucristo está sentado en el templo hablando de las Escrituras con los doctores de la ley. Y Lucas termina diciendo en el verso 52 del capítulo 2 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aproximadamente Jesús aquí tenía 12 años de edad. Y ahora Lucas, al entrar al capítulo 3, va a hacer un salto de aproximadamente 18 años. 18 años. Entre lo que terminamos el versículo 52 la anterior semana y al inicio del capítulo 3, hay 18 años de diferencia. Bien, hermanos, hoy día vamos a estudiar el capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6, y vamos a estudiarlo en 2 puntos. ¿Sí? Punto número 1, ahí en las hojitas, ustedes pueden ver el contexto del ministerio de Juan. Vamos a ver el contexto en el cual empezó el ministerio de Juan. Y punto número 2, lleva por título La voz que clama en el desierto, que por cierto es el título del mensaje de esta mañana. La voz que clama en el desierto. Bien, hermanos, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a pedir a nuestro Dios que Él sea que nos hable por medio de su palabra, y así aprovechamos también que nuestro hermano nos pueda repartirle las hojitas a aquellos hermanos que están llegando también ahorita. Bueno, oremos, hermanos, para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Oremos. Señor, en esta mañana abrimos tu palabra con temor, reverencia. Señor, somos insuficientes, incapaces por nosotros mismos. Necesitamos de tu luz. Señor, guíanos en esta mañana, abra nuestros corazones y también ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Te agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, Lucas capítulo 3. Vamos a dar lectura de los primeros 2 versículos.
¿sí? Los primeros dos versículos. Lucas capítulo 3, versículos 1 al 2 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bien, Lucas al iniciar el capítulo 3 realiza un listado de varios datos históricos. Menciona a varios personajes. Bueno, esto es muy importante de entender porque Lucas es el único de los evangelistas que realiza estos detalles históricos. Y si se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo que habíamos estudiado al iniciar el estudio del Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 1, vamos a ver cuando Lucas presenta a Teófilo, que es a quien le está escribiendo esta carta, les dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Lucas en el versículo 1 del capítulo 1 está diciendo que a lo largo del tiempo que transcurrió desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió hasta el momento en el cual Lucas está escribiendo esta carta, muchos ya habían tratado de poner en orden la historia. Y Lucas deja en claro que esta historia que está narrando es una historia ciertísima, verdadera. Verso 2 del capítulo 1. Tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas desde el principio del Evangelio nos deja en claro que él tiene el propósito al escribir, número 1, poner en orden todas las cosas de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Él como objetivo tiene presentar de forma ordenada la historia. Y número 2, quiere dejar en claro que esta historia que está narrando es verdadera. Es verdadera. Habíamos visto que Lucas hace lo mismo que estamos viendo en el capítulo 3, hace lo mismo en el capítulo 2, ¿no? Cuando empieza diciendo: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ¿no? Y empieza a nombrar a varios personajes históricos también para ubicarnos en un tiempo y también para que las personas que quieran verificar si lo que Lucas está diciendo es verdadero, sepan de que hay personajes históricos comprobables. Bueno, hermanos, lo que Lucas nos está mostrando con estos hechos es estas dos cosas. Lucas quiere dejar en orden, quiere explicarnos de forma ordenada la historia y quiere mostrar que todo lo que estamos estudiando no es un cuentito, no es una fábula, no es un cuento de mentira, sino que es una historia verdadera. Amados hermanos, cuando nosotros estudiamos y leemos la palabra de Dios, ¿la leemos como hechos verdaderos o la leemos como fábulas y cuentos que le contamos a los niños? ¿Vemos la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios, palabra verdadera? ¿O vemos la palabra de Dios como un libro que tiene lindas historias o un libro que tiene simplemente lindas enseñanzas? Hermanos, Lucas quiere mostrarnos que este libro es verdadero. Quiere mostrarnos que lo que él está narrando, que lo que él está contando es una historia verdadera. Ahora sí entramos a ver. Empieza diciendo el versículo 1: en el año 15 del imperio de Tiberio César. Lucas nos ubica en un tiempo. Habíamos dicho de que en el versículo 52 del capítulo 2, Jesús, ¿cuántos años tenía? 12 años. ¿Cómo nosotros sabemos que ahora han pasado aproximadamente 18 años? ¿Cómo sabemos que hay un salto del tiempo en el relato de Lucas? Justamente es por los datos
que Lucas proporciona. Lucas empieza diciendo que todo esto que está empezando a narrar sucede en el año número 15 del emperador Tiberio César. ¿Quién era Tiberio César? Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en el capítulo 2, Lucas menciona a un emperador también, pero este emperador del capítulo 2 es distinto al que menciona en el capítulo 3. En el capítulo 2 menciona a un César, pero al que se le llamaba Augusto César. Este Augusto César es otro, ¿no? Y Tiberio César es otro César, es otro emperador, es el emperador que sucede, que reemplaza a Augusto César en su muerte. Bueno, Augusto César, el emperador que menciona Lucas en el capítulo 2, según fuentes históricas, murió el año 14, el 19 de agosto. El año 14 del 19 de agosto. Es decir, aproximadamente el año 14 es el año en el cual Tiberio César, el César que menciona en el capítulo 3, inicia su reinado. Es decir, de ahí nosotros tenemos que contar 15 años en adelante, que probablemente es la fecha en la cual Lucas está narrando. Entonces, hay algunos historiadores que obviamente no hay unanimidad porque hay un dato que no es exacto, que es lo que habíamos estudiado justamente en el capítulo 2, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 años que se ven como fechas probables del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El año 6, el año 5 y el año 4 antes de Cristo. Esos años son los años probables del nacimiento de Jesús. Es por eso que no hay una unanimidad con respecto a qué año exacto es en el que Lucas está narrando acá. Lo que sí tenemos en claro es que los años aproximados, en los cuales es el año 15 del reinado de Tiberio César, es entre el año 28 o 29 después de Cristo. Bueno, seguimos viendo algunos datos. Estamos viendo, parece una clase de historia, ¿no? Es que Lucas nos está llevando a ver algunos datos históricos, hermanos. Tengamos paciencia. Tiberio César, que empieza su reinado el año 14, entonces los años aproximados, que es el año 15 de su reinado, estamos hablando del año 28, año 29 después de Cristo. Luego menciona que siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, bueno, en ese tiempo el emperador reinaba y gobernaba todo el imperio por medio de gobernadores. Es casi como lo que nosotros tenemos aquí en Bolivia. Tenemos un presidente que gobierna por medio de gobernadores y alcaldes, ¿verdad? Entonces, algo así sucedía en el imperio. Estaba el emperador, que era el que gobernaba todo el imperio, y gobernaba todo el imperio por medio de gobernadores de provincias, ¿no? Uno de esos gobernadores de provincia en ese tiempo, Lucas dice, era Poncio Pilato. Este nombre sí nos suena más familiar, ¿verdad? Poncio Pilato. Según la historia, según los datos históricos, Pilato fue el gobernador de la provincia de Judea entre los años 26 al año 36 después de Cristo. Entonces, estamos aquí con Poncio Pilato, un dato histórico. Lucas ya nos está mostrando qué personajes históricos estaban en esa época. Y luego nos menciona a otros más. Herodes, tetrarca de Galilea, que por si acaso es otro Herodes, al que ya nos mencionó también en Mateo. Nos menciona a un Herodes en Mateo capítulo 2. Si nosotros leemos Mateo capítulo 2, nos menciona a un Herodes que es el que manda matar a los niños, es el que recibe a los magos en la visita del oriente, ¿verdad? Este Herodes de Mateo capítulo 2 es otro Herodes al que Lucas menciona en el capítulo 3. El Herodes de Mateo capítulo 2 es el conocido como Herodes el Grande. Es el papá de Herodes, el que menciona Lucas aquí.
Entonces nosotros estamos viendo aquí, hermanos, que hay un salto del tiempo. Lucas nos quiere mostrar en qué tiempo está transcurriendo todo esto, hermano. Y menciona otros personajes más que no vamos a estudiarlo ni vamos a verlo uno por uno. Menciona a Felipe, hermano de Herodes, y menciona otras provincias a las cuales tenían sus gobernadores. Aproximadamente, hermanos, lo importante acá es mostrarnos, número uno, el tiempo en el cual va a suceder todo esto. Lucas nos dice que han pasado aproximadamente 18 años. ¿Cómo sabemos nosotros que ha habido este salto de 18 años? También es que Lucas en el capítulo 3, si nosotros vamos un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que Lucas menciona que Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando empieza su ministerio. Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas capítulo 3, verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que Lucas hace un salto de 18 años? Es porque en el capítulo 2 al finalizar nos dijo que tenía 12 años. Es porque nos menciona que estamos en el año 15 del imperio de Tiberio César. Y también es porque nos menciona que Jesús al iniciar su ministerio tenía aproximadamente 30 años. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán importante es los datos que va mencionando? A veces nosotros leemos y creemos que todo es acontecimientos seguidos, ¿no? Pero Lucas nos va ubicando en un tiempo. Pero también, hermanos, algo importante por el cual Lucas nos menciona todos estos nombres, es que si nosotros estudiamos cada uno de estos nombres que menciona Lucas, en estos versículos introductorios, el versículo 1, por ejemplo, que nos muestra el ambiente político en ese tiempo, vamos a ver que nos está mostrando la maldad de ese tiempo también. Todas estas personas que estaban gobernando en ese tiempo eran personas nefastas, eran hombres malvados que estaban gobernando. Eran hombres malvados. Y luego el versículo 2 nos introduce a cuál era el contexto religioso de ese tiempo. Dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Bueno, Lucas nos proporciona este dato histórico sobre el sumo sacerdote. Hay que hacer una aclaración, queridos hermanos, ¿no? Número 1, Caifás era el yerno de Anás. Anás fue el sumo sacerdote hasta el año 18 después de Cristo. Y luego Caifás reemplazó a su suegro, Anás, en el como sumo sacerdote. ¿Por qué Lucas dice que ambos eran sumos sacerdotes en ese tiempo? Que uno dice, no puede ser porque solo había un sumo sacerdote. En ese tiempo en el cual Lucas está escribiendo, el sumo sacerdote era Caifás. Pero Anás seguía siendo un personaje importante dentro del grupo denominado el Sanedrín, que eran las personas de autoridad religiosa en el pueblo judío. Bueno, Lucas nos muestra de estos dos personajes que tenían una influencia grande en el ámbito religioso. Bueno, hermanos, terminamos el repaso de historia, ¿sí? Terminamos el repaso de historia y ahora sí entramos al relato de Lucas, diciendo, ¿qué pasó en el año 15 de Tiberio César? ¿Qué pasó cuando eran sumos sacerdotes Anás y Caifás? Verso 2 dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Bueno, hermanos, Lucas nos quiere mostrar que en ese tiempo, en ese contexto político y religioso, vino palabra de Dios a Juan. Es interesante, hermanos, que Lucas usa la misma frase que encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento
cuando Dios le hablaba a sus profetas. Esta frase, vino palabra de Dios a, es una frase que encontramos muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos, solamente de forma rápida. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Versículo 1. Dios después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. Vino la palabra de Jehová a Abraham. Primera Samuel capítulo 15, verso 10. Primera Samuel capítulo 15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. En segunda Samuel capítulo 7, versículo 4, Dios le habla al profeta Natán. Segunda Samuel capítulo 7, versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. Primera Reyes capítulo 17, verso 2. Primera Reyes capítulo 17, versículo 2 dice: y vino palabra de Jehová a Elías diciendo, Jeremías, el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículos 1 y 2. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón. Dios hablándole a Jeremías. Y luego tenemos del último estudio que hemos tenido nosotros acá, del profeta Jonás. ¿Cómo inicia el libro? Vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1. Hermanos, y podríamos tomarnos muchísimo tiempo viendo esto, ¿no? Porque esta frase se repite en todo el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios le hablaba a un profeta, tenemos esa referencia. Vino palabra de Jehová a tal profeta. Bueno, Lucas usa esta misma frase. Y Lucas no usa esta frase por coincidencia, sino que usa esta frase con una clara intención. ¿Cuál es la intención con la que Lucas utiliza esta frase? Número 1, Lucas quiere mostrar que Juan es un profeta verdadero, tan genuino como todos los profetas del Antiguo Testamento. Lucas quiere mostrar a Teófilo, que es al que le escribe, que Juan es un profeta verdadero, como todos los profetas en el Antiguo Testamento. Para un judío, esta frase le iba a ser familiar, mostrarle de que Dios le estaba hablando al profeta. Dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bien, Lucas nos dice que Dios le habla a Juan cuando Juan estaba en el desierto. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 1, versículo 80, que es el último pasaje en el cual Lucas había mencionado a Juan, vamos a ver que en el desierto es el lugar donde Lucas lo había dejado en el relato, ¿no? Lucas capítulo 1, versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel, ¿no? Lucas nos dice que Dios le habló a Juan cuando éste estaba en el desierto. Y ya nos había dicho que Juan había crecido en lugares desiertos. Ahora, hermanos, ¿cómo entendemos nosotros la palabra desiertos? ¿No? ¿Cómo entendemos esta palabra? ¿Será que Juan vivía en un desierto literalmente? ¿No? ¿Cómo entendemos? Bueno, este término, queridos hermanos, hace referencia a una región que se encontraba entre las colinas de Judea y el Mar Muerto y el río Jordán.
Y era una región conocida por ser una región desértica, una región estéril, una región donde no crecía mucha vegetación, donde había mucha tierra, donde había muchas rocas, piedras. Entonces se conocía esa como una región desértica, una región de desierto, ¿no? Entonces es en ese lugar, es en esa región en la que creció Juan. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante este dato que Lucas nos dice de que Juan creció en el desierto? Bueno, hermanos, esto es importante porque Lucas está mostrando que todo lo que está pasando en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Ahora sí, hermanos, vamos a ver el pasaje paralelo en uno de los evangelios. Quiero que me acompañen a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 3. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar el mismo relato que estamos leyendo ahorita, solamente que Mateo nos proporciona algunos detalles diferentes. Bueno, no diferentes, sino complementarios. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículos 3 y 4. Mateo capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego dice en el verso 4: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Hermanos, ¿cuál es la importancia de estos detalles que menciona Lucas? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante? Y también lo que menciona Mateo. Por ejemplo, ¿por qué es importante saber de que Juan creció en el desierto? ¿Por qué es importante saber de que Dios le habló a Juan cuando él estaba en el desierto? ¿Por qué es importante saber cómo estaba vestido Juan mientras él vivía en el desierto? Hermanos, todo esto es importante porque son detalles que nos muestran el cumplimiento de las profecías con respecto a Juan. Por ejemplo, quiero que me acompañen a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Versículo 1. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El Señor está hablando de que iba a enviar un mensajero que iba a preparar el camino antes de que Él venga. Mateo 17, verso 10 al 13. Mateo 17, verso 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Todos entendían que la profecía decía que debía venir Elías, el profeta Elías, para preparar el camino al Señor. Y todos decían: ¿dónde está Elías? No viene. Entonces sus discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué dicen que es necesario que venga Elías? Y Jesús dice: Elías ya vino. Elías ya vino. Bueno, hermanos, ese es el propósito por el cual tanto Mateo como Lucas nos están dando todos estos detalles. Es para mostrarnos que Juan es ese profeta que debía venir a preparar el camino del Señor. Es ese profeta. Entramos a nuestro punto número 2. La voz que clama en el desierto.
la voz que clama en el desierto. Volvemos a Lucas capítulo 3. Dice que el versículo 2 termina diciendo que vino palabra de Dios a Juan. Versículo 3 empieza diciendo, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Hermanos, primer detalle. La razón por la que predica Juan es porque Dios le habló primero. ¿Se dan cuenta? En el versículo 2 vemos que Dios habla a Juan. Versículo 3 vemos a Juan predicando el mensaje de Dios. Hermanos, nosotros no podemos predicar si primeramente no escuchamos la voz del Señor. Nosotros tenemos un llamado de ser voceros del Rey. Tenemos un llamado de predicar la palabra de Dios, al igual que Juan. Pero nosotros no podemos predicar si primeramente no recibimos. Nosotros no podemos primeramente anunciar el mensaje de Dios si primeramente no oímos la palabra de Dios. Juan recibió la palabra de Dios, vino palabra de Dios y después él fue a predicar. Hermano, tenemos esa responsabilidad de ir y anunciar a otros el mensaje del Señor. ¿Cuánto estás recibiendo? ¿Cuánto estás recibiendo? ¿Cuánto estás escuchando la voz del Señor para poder anunciar a otros ese mensaje? Dice que fue por toda la región del Jordán. ¿Y qué fue predicando? ¿Qué es lo que predicaba Juan? ¿Qué es lo que predicaba? Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El mensaje de Juan, el mensaje que le fue dado por Dios a Juan, es de un llamado al arrepentimiento para perdón de pecados por medio del símbolo del bautismo. Ahora, hermanos, este bautismo que nosotros estamos viendo aquí es un bautismo preparatorio para un bautismo más adelante que iba a ser el Señor. Eso lo vamos a estudiar el próximo domingo. Pero Juan, el bautismo que estaba realizando era un bautismo preparatorio para el bautismo que iba a realizar el Señor en su venida. Bueno, hay que entender algo, hermanos. El bautismo no es algo nuevo, ¿sí? Cuando nosotros leemos el bautismo, creemos que en el Antiguo Testamento no se bautizaba, ¿no? Hermanos, en el Antiguo Testamento los judíos aplicaban un bautismo también. Aplicaban un bautismo. El bautismo era un rito que los judíos aplicaban a los gentiles. A todos aquellos que no eran judíos, eran gentiles, pero que se habían convertido al judaísmo, a ellos, los judíos, los bautizaban. ¿Por qué los bautizaban solamente a los gentiles? Porque los gentiles eran considerados inmundos. Nosotros los que no somos judíos, para los judíos somos inmundos. Incluso hay evidencia de que muestra de que para los judíos los gentiles son considerados como perros, ¿no? Es la descripción que se le da a los que no somos judíos. Bueno, hermanos, a los gentiles era a los únicos a los cuales se les aplicaba el bautismo. Ahora, ¿cuál es lo nuevo de la predicación de Juan? ¿Qué es lo llamativo y nuevo de la predicación de Juan? Es que Juan estaba llamando a bautizarse ¿a quiénes? A los judíos. Estaba llamando a bautizarse a los judíos. Y eso era algo llamativo. Porque los judíos decían, no, ¿por qué nosotros vamos a bautizarnos? Si los que se bautizan son los que son inmundos, los gentiles. Bueno, Juan estaba llamando a bautizarse y a arrepentirse a judíos. ¿Qué es lo que Juan quería mostrar? Que también ellos eran inmundos. Que también ellos necesitaban arrepentimiento de pecado. Ellos también necesitaban arrepentirse de sus pecados. El bautizo era un reconocimiento público de decir, sí, yo soy inmundo. Yo necesito
El perdón de Dios, necesito ser limpiado. ¿Por qué? Porque soy inmundo. Ahora, muchos judíos no les gustaba esa predicación. No les gustaba que les digan, tú necesitas bautizarse. ¿Por qué? Porque a los judíos no les gustaba decir que necesitaban arrepentirse o necesitaban limpiarse. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban el pueblo. Ellos se consideraban hijos de Dios solamente por ser israelitas. Ahora, hermanos, es importante entender de que desde aquí nos muestra que el arrepentimiento y el perdón de pecados están estrechamente conectados. ¿Qué es lo que está predicando Juan? Un arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Cuántas veces, hermanos, ya hemos mencionado qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio, transformación, cambio de dirección. Arrepentimiento para perdón de pecados. Sin arrepentimiento delante del Señor no hay perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, entonces es muy difícil podemos nosotros ver de que verdaderamente haya fe. Quiero preguntarte en esta mañana, hermano, hermana, ¿tu vida refleja un verdadero arrepentimiento de pecado? ¿O sigues viviendo en el pecado? Si no reflejas en tu vida un verdadero arrepentimiento, es porque quizás no hay fe. Es porque quizás aún no has alcanzado el perdón de tus pecados delante del Señor por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Perdón de pecados. Dice, Él fue predicando por toda la región el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Lucas directamente nos lleva a que todo lo que está haciendo Juan es el cumplimiento de otra profecía. Habíamos dicho de que Juan estaba cumpliendo la profecía de Malaquías, que iba a venir el profeta Elías, ¿verdad? Y que por eso estaba en el desierto, que por eso predicaba a orillas del río Jordán, que por eso se vestía igual que Elías. Pero ahora nos dice Lucas que también es el cumplimiento de otra profecía que se encuentra en Isaías capítulo 40, si quieren anotar, ¿no? Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Bueno, en Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5 encontramos esa profecía que dice: voz que clama en el desierto. Ahora, el contexto de ese pasaje, de esa profecía, es que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en ese tiempo que iban a ser cautivos, iban a ser llevados prisioneros a Babilonia. Y luego, en el capítulo 40 de Isaías, Dios le da un mensaje de consolación al pueblo de Israel diciéndole: si bien ustedes van a irse prisioneros a Babilonia, yo los voy a traer luego. Voy a volverlos a traer. Ese es el mensaje de consolación, que Dios iba a hacerlos volver de esa esclavitud. Ahora, hermanos, esa profecía tiene dos cumplimientos, por así decirlo. Uno, cuando el pueblo de Israel fue prisionero a Babilonia, a principios del siglo VI, a fines del siglo VI, se cumple. Porque el pueblo judío vuelve a su país, vuelve en libertad. Pero el profeta Isaías y también los evangelistas que hacen la interpretación de esa profecía dicen de que esta profecía habla de una liberación aún más grande. Que Dios iba a liberar al pueblo, iba a traer al pueblo de una esclavitud aún más grande que la que sufrieron en Babilonia. Una liberación aún más gloriosa. Bueno, dice: voz que clama en el desierto. Juan capítulo 1, versículo 23. Juan capítulo 1, verso 23.
le preguntaron a Juan, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el que había de venir? Y versículo 23, Juan responde diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan responde, yo soy la voz que clama en el desierto. Es interesante, hermanos, que Juan se describe a sí mismo como una voz. Se describe solo como una voz que clama. Hermano, esto es algo que va a caracterizar el ministerio de Juan. Es alguien que sabe su función. Es simplemente una voz. Es alguien que anuncia. En ningún momento Juan quiere ganar protagonismo. Él no intenta que todos le miren, sino que cuando le preguntan, él dice, no. Yo soy solo una voz. Yo soy una voz que clama. En el capítulo 3 de Juan encontramos que Jesús dice en el versículo 30, es necesario que Él crezca, que Jesús crezca y que yo mengüe. Ese es el ministerio de Juan. Una voz que clamaba en el desierto. Alguien que no llevaba las luces a Él, sino que apuntaba a ¿quién? Apuntaba a Cristo, únicamente a Cristo. ¿Cuál era el mensaje de esta voz que clamaba en el desierto? Preparar el camino del Señor. ¿Cómo preparaba el camino del Señor? Lo narra desde el versículo 4 al versículo 6. Enderezando sus sendas, todo valle iba a ser rellenado, iba a bajarse todo monte y collado, los caminos torcidos iban a ser enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué significa todas esas palabras, esas frases que menciona la profecía, que iba a enderezar las sendas, que todo valle iba a ser rellenado? Bueno, hermanos, esto responde a la figura que cuando un rey iba a un lugar y pasaba por un desierto, el pueblo al cual iba a recibir, el pueblo que iba a recibir al rey, debía arreglar el camino por el cual el rey iba a ir en la carreta. Pónganse, en ese tiempo no habían autos, no había autos con amortiguadores, sino que todo iba en carreta, así que tenía que ser el camino lo más llano posible, lo más plano posible, para que el rey pueda ir de forma cómoda e ingresar al pueblo. Es esa ilustración la que está dando el profeta Isaías. Y bueno, Lucas, que cita también. Es esa ilustración. Arreglar el camino para la venida del rey. La pregunta, queridos hermanos, ¿cuál es el camino que se debía arreglar para la venida de Cristo? ¿Qué es lo que debía preparar Juan para la venida de Cristo? Es por eso que en eso consistía la predicación de Juan. Arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cuál es el camino que debía arreglar Juan? Es el corazón. Las personas en ese tiempo debían arreglar el camino de tierra. Si había huecos, debían llenar los huecos. Juan debía preparar el corazón de las personas para recibir a Cristo. Para recibir a Cristo. Ahora, hermanos, un último detalle. Ya estamos terminando. Un último detalle. Hermano, esta profecía, si algún momento se encuentran ustedes en intentar demostrar si Cristo fue o es Dios, esta profecía es la evidencia de que Cristo es Dios. ¿Saben por qué? Quiero que, sin perder Lucas, quiero que abramos nuestras Biblias en Isaías, que es el pasaje que está citando Lucas. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino, ¿a quién? A Jehová. A Jehová. La profecía decía que ¿quién iba a venir a la tierra? Era Dios mismo. Iba a venir Jehová de los ejércitos. El yo soy. Él era el que iba a venir.
Es por eso que cuando esta profecía habla y la vemos cumplida ahora en el Nuevo Testamento, tanto en Juan como que es la voz que proclama, como que Cristo es ese Señor. Aquí en el Nuevo Testamento dice preparar el camino del Señor. Es el equivalente a Jehová. Es por eso que nosotros afirmamos que aquel que estaba preparándose el camino para que Él venga era Dios mismo. El que iba a venir, el que vino, es Dios mismo. Dios mismo. La última frase, versículo 6, dice, termina la profecía diciendo, Lucas capítulo 3, verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Verá toda carne la salvación de Dios. Bueno, hermanos, hay que hacer una aclaración desde el principio. Este versículo no significa que todos son salvos. ¿Toda carne se va a salvar? No, no significa eso. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque es evidente que a lo largo del tiempo no todas las personas se han salvado. Entonces, ¿cómo entendemos quiénes son los que se salvan? Todo aquel que cree y se arrepiente. Es lo que Juan estaba predicando. Entonces, ¿por qué dice acá que toda carne vería la salvación de Dios? Es porque nos muestra el alcance del Evangelio. El Evangelio iba a alcanzar a todas las personas, a personas de toda tribu, lengua y nación. Iban a salvarse personas de todo lugar. De todo lugar. Y número 2, porque también nos muestra que va a haber un día en el cual todas las personas, todos, eso sí, todos, van a caer rendidos ante el nombre sobre todo nombre, que es Jesucristo. Eso dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, esta profecía que estamos estudiando, que hemos estudiado el día de hoy en Lucas capítulo 3, se cumplió en Juan gran parte. Pero aún este último versículo 6, aún está en desarrollo. Aún está en desarrollo porque aún necesitamos predicar el Evangelio a todas las naciones. Y aún está en desarrollo porque se va a cumplir por completo el día que nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, en gloria. Aplicaciones, conclusiones para terminar el mensaje de esta mañana. Hermanos, el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo desarrollaría su ministerio era un tiempo de mucha maldad, mucha maldad. Y se necesitaba hombres fieles como Juan, que por medio de una convicción, por medio de haber escuchado primeramente la palabra de Dios, iban a ir a anunciar y proclamar el mensaje de Dios como voz, siendo voces que proclaman la verdad de Dios. Hermanos, de la misma manera el día de hoy se requiere hombres y mujeres fieles que escuchen, que estén constantemente escuchando la voz de Dios para ir y proclamar el mensaje de salvación. Seamos voces que proclaman en este mundo desértico. Seamos voces que proclaman la verdad del Evangelio de nuestro Dios. Como decíamos, hermanos, existe una estrecha relación entre el verdadero arrepentimiento y el perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo. ¿Tú has creído en Jesucristo? ¿Has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Si no te has arrepentido de tus pecados, es porque tu confesión es falsa. Arrepiéntete y cree
Arrepiéntete y cree. Esa era la predicación de Juan y esa era la predicación de los discípulos en los Hechos. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Tenemos el deber, la responsabilidad de ser voces que proclamen la gloria y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.